Bueno, en lo último, hablo un poco sobre lo que es los tres niveles de la interpretación bíblica. Esto es referente a lo que son los 150 capítulos. Cuando tú puedas comenzar a leerlos, yo te voy a invitar que apliques como que esas tres interpretaciones para que sea un poco más fácil. Lo primero es que hay una realidad histórica en ese capítulo de la Biblia que te va a hablar sobre la profecía, sobre los acontecimientos. Y la realidad histórica es que muchos de esos capítulos han tenido un cumplimiento, pero no en plenitud, sino en parte, ¿no? Y hay connotaciones que resaltan y es por eso que los llevan a que pertenezcan a los 150 capítulos o que se vuelve escatológico, porque es en los últimos días o en los últimos tiempos, es como que existe esa premisa en alguno de los versículos y comienza a narrar la restauración o lo que Jesucristo va a hacer, pero en la realidad histórica lo que yo te voy a invitar es a que tú te sientas y puedas decir, bueno, aquí está Dios, Dios está diciendo algo, Dios va a realizar algo, pero hay como que tres personas en esa historia. Dios, luego hay un mensajero que puede ser un profeta al que se le dio un mensaje, ¿no? Y hay que analizar también cuál es el contexto del profeta, ¿no? De repente estaba encarcelado, de repente Dios lo había mandado a otro lugar, o otra situación en la que pudiera estar. Y el último es la audiencia. Y en la audiencia también tengo que ver quién es la audiencia, porque muchas veces en el Nuevo Testamento va a ser en alguna iglesia en específico, los gentiles, los judíos, o pueblos que no son Israel, como puede ser a Egipto, como puede ser a Siria, ¿no? Entonces tengo que ver eso para luego entrar a lo que es la realidad escatológica. Y en la realidad escatológica es donde, como les dije, vamos a poder ver esa premisa que dice en los últimos tiempos, al final de los días, y ahí va a hablar o también va a ser una connotación de cómo es que esa palabra o esa profecía se va a cumplir en plenitud en los últimos tiempos, o muchas de ellas antes que Jesús regrese o cuando Jesús regrese o en el milenio, para poder tenerlo claro. Y por último está la realidad pastoral, que normalmente ahí es donde yo le puedo decir a Dios, ¿cómo puedo aplicar esta palabra en mi vida? ¿Qué puedo comenzar a hacer? O no solamente si de repente soy pastor, ¿cómo lo puedo aplicar en mi congregación? O si tú tienes un grupo, como que eres líder, ¿cómo lo puedo aplicar como que en mi grupo pequeño? Pero todo basado en la oración. Y lo que era Isaías 19 era un ejemplo para que se pudiera entender un poco más sobre estas interpretaciones bíblicas, o sea, cuáles son los tres niveles que puedo yo alcanzar. Y bueno, haciendo un resumen para poder entender, Isaías 19 se divide en dos partes, del versículo 1 al versículo 15, que Dios está hablando cómo es que Él va a prevalecer sobre los dioses falsos en Egipto. Y del versículo 16 al 25, Dios da un mensaje en donde Egipto va a ser liberado, en donde Dios va a salvar a Egipto y ellos van a adorar a Jesús. Y no solamente Egipto, sino Asiria también va a adorar. En ese capítulo podemos ver cómo es que los asirios y los egipcios adoran al Señor, cómo es que hay un gran avivamiento en Egipto, pero a causa de que va a venir un juicio sobre Egipto y su situación va a ser muy devastadora, muy crítica. En este capítulo, lo que nosotros vamos a poder ver es que en el año 720 Asiria vence a los egipcios y es que se desata una guerra civil y hay una falla política, como algo que podría estar hablando sobre lo que estaba pasando en una situación o lo que iba a pasar Egipto en ese tiempo. Pero después, en adelante, no hubo como que lo demás, lo que tiene los demás versículos, que habla sobre que Egipto se levanta a adorar a Dios y que también Dios le da un nombre a Egipto. Eso todavía no se ha visto. Entonces, por eso es que este capítulo se lo considera dentro de los 150 capítulos que trae esa revelación. Y muchos de los teólogos al final concluyen que lo que va a pasar o la situación en la que va a estar Egipto se va a dar justamente con la manifestación del anticristo
y es que ellos en ese gran opresión es que van a buscar al Señor, van a levantar un altar desde Egipto, van a ver lo que está pasando en Israel y también cómo eso llega a su pueblo y los oprimen. También Dios va a traer como que ese juicio en donde el río Nilo se va a secar, entonces no van a tener, va a haber no solamente fallas políticas, sino también económicas, guerra civil entre los egipcios, porque habla de que hermano se levantará contra hermano, entonces como que su situación es muy fuerte. Hablan de al final en el capítulo del 16 al 25 que en Egipto se levantarán 5 ciudades. Menciona el nombre de una de ellas. Y esas ciudades adorarán. Y en estas ciudades se hablará hebreo, que es lo que habla, la lengua de Canaán, dice. En la lengua de Canaán en sí muchos concluyen que es el hebreo. Verlo de forma pastoral, que era el ejemplo que les quería hacer, es que en el versículo 16 y 17 habla sobre cómo Dios va a traer temor. Entonces, se desata el temor del Señor en Egipto. Yo lo que puedo hacer con ese versículo al final, o llevarlo a mi vida, es poder orar en favor de Egipto, orar por esta profecía sobre la nación de Egipto, para que también podamos clamar por salvación en Egipto y para que podamos decirle al Señor que pueda levantar un espíritu de temor al Señor y pueda detener esos líderes inicuos que lo están resistiendo. Lo que también el Señor ha puesto como carga en nuestros corazones no es que solamente conozcamos, sino que nos levantemos como intercesores. Yo sé que el Señor va a levantar o nos va a dar un mensaje específico a cada uno. De repente tú tienes que orar por el Medio Oriente, ustedes oren por esta ciudad, y Dios va a comenzar a traer las necesidades de su corazón para que su iglesia se levante en intercesión, para que sus profecías se cumplan. Entonces, esa era la manera pastoral, ¿no? Que yo pueda orar, Señor, oramos por Egipto, levanta salvación en Egipto para que se cumpla tu palabra. Luego, en el versículo 18 habla de un gran avivamiento. Y nuestra oración podría ser, Señor, desata un espíritu de avivamiento, dedicación. Dios sabía en estas 5 ciudades que tú vas a levantar para que pueda haber un derramamiento grande del Espíritu Santo. Y es comenzar a orar. Y si lo llevo a mi vida, es Señor, también trae ese espíritu de avivamiento para mí. Yo quiero poder levantarme. Si Dios te pone carga para ser misionero, no sé, ejemplo en Egipto, es para que a través de mi vida lleno del Espíritu Santo pueda ser parte de este gran avivamiento. Y así empezar a orar conforme a lo que está escrito, de manera también profética. Dios va a levantar un ministerio de oración y salvación nacional. Eso lo vemos en Isaías 19, del 19 al 22, porque se va a levantar un altar y un monumento como expresiones de gratitud, un monumento para el Señor. Y dicen que los egipcios van a hacer un voto y el Señor lo va a cumplir, ¿no? Igual, poder orar para que ese movimiento de oración sea poderoso en Egipto, para que haya una liberación a nivel nacional. Y yo creo que de alguna manera vamos a ser testigos de cómo la iglesia va a orar por esto en los momentos de aflicción, porque vamos a estar como que conectados. Y es tiempo de orar por Egipto. Entonces nosotros ya con entendimiento y revelación vamos a poder responder a ese clamor conforme a lo que está escrito. Luego Dios habla de una reconciliación entre naciones, entre Egipto, Asiria, pero no Asiria como solo como el país, sino era como todo el imperio asirio que embargaba a ciudades como Jordania, Irán, Irak, o sea, eran varios países. Y orar desde ahora también para que el Señor pueda unificar a los egipcios con los iraquíes de hoy en día, para que ellos puedan ser esa primicia, porque también debe haber una iglesia preparada cuando el anticristo comience a avanzar. Y se va a cumplir en el ahora. Ya hay muchos musulmanes en el Medio Oriente que ya creen en el Señor Jesús, que son como que esa primicia. Y algo que nosotros tenemos que saber es que Egipto es un país musulmán, ¿no? Y la mayoría de personas que viven en Egipto son musulmanes, y es como que difícil ser cristiano o creer en Yeshua en Egipto. Pero Dios va a cumplir, porque Él tiene una promesa al final en Isaías 19:23, en donde Él habla en el 24 al 25. Dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra.
porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces es una invitación de Dios para que nosotros podamos orar conforme a sus profecías, para que se pueda comenzar a levantar y ser parte de lo que Dios quiere hacer, que son sus planes, ¿no? Y eso es como que cómo se cumple pastoral, escatológica y también de manera histórica. Y así lo vamos a ver en los diferentes capítulos de los 150.